Hola, vamos a continuar con este curso de P5. Recuerden que estamos programando con una librería de JavaScript llamada p5.js y estamos aquí en el editor de la página oficial de la librería. La página es editor.p5js.org. Vamos a continuar mostrando información en el Canvas. Vamos a mostrar texto hoy día. Vamos a ver cómo elegir tipos de letra. Vamos a ver algunas opciones que presenta. Y vamos también a revisar un poco del sistema de referencia y cómo girar objetos, cómo rotarlos en el canvas de acuerdo a nuestra conveniencia. Vamos a ejecutar esto para que veamos que todo está funcionando bien. Eso funciona. Vamos a poner acá un canvas un poco más ancho que alto. Vamos a elegir un color más claro de fondo para que se noten mejor las cosas que queremos mostrar en pantalla. Vamos a comenzar con lo siguiente. Vamos a dibujar dos rectángulos en el canvas. Vamos a poner en la siguiente posición, en la posición 100,100, un rectángulo de 200 píxeles de ancho y 40 de alto. Ahí está. Y vamos a dibujar otro rectángulo en una posición un poquito distinta. Pongamos acá un poco más abajo, o sea, un número mayor ahí, 300. Así que desde acá arriba hasta acá abajo hay 300 píxeles. Desde acá hasta esa esquina hay 100 píxeles. Ambos rectángulos son iguales, tienen igual tamaño, igual ancho, igual altura. ¿Qué pasaría si yo quiero poner dos rectángulos uno encima del otro? Si pongo dos rectángulos encima del otro, fíjense que estoy poniendo acá el mismo rectángulo con las mismas características. Voy a ejecutar ahí y acá se ve uno porque efectivamente hay un rectángulo encima del otro. Acuérdense que este valor 100 y este valor 100 están considerados con respecto a la esquina superior izquierda del canvas, que es nuestro origen del sistema de referencia. Es nuestro 0,0. Si yo acá pongo 0 y yo acá pongo 0, uno de los rectángulos, el primero que estoy dibujando acá, se va a dibujar justo en la esquina superior izquierda. Y el otro sigue estando en la posición 100,100. Pero vamos a poner los dos ahora entonces en el 0,0. O sea, de nuevo hay dos rectángulos ahí, pero solo vemos uno porque está uno encima del otro. Voy a ocupar una opción que me permite cambiar el origen del sistema de referencia a una posición distinta. Y eso se hace con la función translate. La función translate traslada el origen del sistema de referencia original hasta el punto donde nosotros queramos. Por ejemplo, digamos que queremos llevar nuestro origen del sistema de referencia al punto 300,10. No, un poquito más, 300,50. Eso va a estar por acá. Así que si yo hago esto y dibujo los rectángulos que están ahí, ahora los rectángulos están en el origen, están en el punto 0,0, pero considerando el nuevo origen del sistema de referencia. ¿Dónde está el nuevo origen del sistema de referencia? En la posición 300 píxeles hacia la derecha y 50 píxeles hacia abajo. Así que esta es una forma de cambiar el origen del sistema de referencia. Esto es conveniente en algunas situaciones. ¿Qué pasa si yo quiero poner esos dos rectángulos de todas maneras de forma distinta? Como vimos en la clase anterior, vamos a ocupar la función push y pop, pero solo para uno de los rectángulos. Cuando yo hago esto, acá pongamos un espacio, acá borremos un poquito. Este push y este pop encierran el traslado del origen del sistema de referencia y está dibujado ese rectángulo dentro de este push y de este pop. A diferencia, este rectángulo no está dentro de este push y este pop, por lo tanto, el origen del sistema de referencia para este rectángulo sigue siendo la esquina superior izquierda. En cambio, para este rectángulo, el origen del sistema de referencia está en la posición 300,50. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo ejecute este código, un rectángulo se va a seguir viendo aquí como está este, pero el otro rectángulo se va a ver en la esquina superior izquierda como corresponde. Ejecutemos
Y ahí podemos verlo. Fíjense que esta línea de código, la línea 10 y la línea de código 13, son exactamente la misma. Pero como este rectángulo está considerándose con un sistema de referencia distinto, entonces por eso se dibuja en una posición distinta. Yo podría poner un sistema de referencia distinto para el otro rectángulo. Encerrémoslo entre push y pop. Pongamos acá un espacio, borremos esa línea y acá pongamos un translate. Entonces pongamos un translate distinto. Y por ejemplo, si yo quiero llevar el origen del sistema de referencia al centro del canvas, puedo poner la mitad del ancho, la mitad del alto del canvas establecido acá arriba. Ejecuto y ahí está ahora. Entonces, un rectángulo está en su propio origen del sistema de referencia y el otro rectángulo está en su propio origen del sistema de referencia. ¿Qué pasa si yo quiero rotar ahora un objeto? Vamos a borrar todo esto. Voy a dibujar de nuevo dos rectángulos. Un rectángulo en una posición. Pongamos un rectángulo en una posición 100,100 y con un ancho de 40 y un ancho y una altura de 30. Pongamos otro rectángulo acá abajo en una posición distinta. Podría ser 200. Todos los rectángulos que hemos dibujado hasta ahora son rectángulos que están derechos, cuyo, no sé, por la parte superior está paralelo a la parte superior del canvas y los costados verticales del rectángulo están paralelos a los costados del canvas. ¿Qué pasa si yo quiero rotar alguna geometría? Eso se puede hacer con una función específica que se llama rotate. La función rotate admite un argumento. Como quiero rotar algo, entonces el argumento de esa función rotate va a ser un ángulo. Por defecto, acuérdense que P5 trabaja en radianes, por lo tanto, el ángulo que tengo que dar ahí tiene que estar en radianes. Como estamos más acostumbrados a trabajar en grados, entonces quizás es conveniente usar esa función que también explicamos en el video anterior para cambiar la unidad en la que vamos a ocupar los ángulos. Y eso se podía hacer con una función. En este momento la voy a escribir acá, esa función, en el setup. De esa forma la establezco una sola vez y así no tengo que incluir esta opción dentro de este draw. Y eso era con un argumento que era la palabra decrease con 2E. De esa manera, todos los ángulos que yo pongo acá en cualquier función que reciba como argumento un ángulo va a estar en grados. Así que, por ejemplo, si acá yo pongo no sé, 10 grados, entonces va a rotarse este rectángulo y va a rotarse este rectángulo 10 grados. Ejecutemos y ahí está un poquito inclinado. Si yo pongo acá 20 grados, se sigue girando esta geometría. Fíjense que yo aumenté el ángulo y estos objetos giraron más. Uno lo que siempre debería pensar o preguntarse es con respecto a qué punto está girando. Porque cuando uno gira un objeto puede girar con respecto a su centro o puede girar con respecto a un punto distinto o con respecto a cualquier punto. Cuando acá yo no pongo o cuando yo no establezco un sistema de referencia o un origen del sistema de referencia con la función translate, entonces este giro está generándose con respecto al origen del sistema de referencia, o sea, con respecto al 0.0 que está acá. Para que sea más claro, vamos a dibujar una línea desde la posición 100,100 hasta, hagamos una línea horizontal para que se note bien, hasta el punto, exageremos acá, 50,100. Voy a comentar la línea esta para rotate y ejecuto y ahí muestro una línea. Esa línea uno puede decir que forma un ángulo de 0 grados con respecto al eje X. Pero entonces, si yo pongo acá y giro esto 20 grados, entonces la línea va a girar 20 grados. 20 grados con respecto a este punto que está acá. Si yo pongo acá 80 grados, bueno, sale fuera del canvas, así que no es muy conveniente. Pongamos un ángulo menor, 50, por ahí está. Si pongo un ángulo de 0, es exactamente lo mismo a no rotar la línea. Si pongo un ángulo negativo, menos 10, por ejemplo, entonces la línea gira hacia el otro lado, ¿no? Así que los ángulos crecen en sentido horario y decrecen o son negativos en sentido antihorario. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a dibujar
vamos a poner acá rotate 0, vamos a ejecutar. En vez de esto voy a ocupar una función rect, o sea, voy a dibujar un rectángulo en la posición 100,100 con un ancho de 50, hagámoslo un poquito más grande, de 150 y una altura de 60. Ahí está el rectángulo. Si esto lo giro 10 grados, va a girar 10 grados en sentido horario. Podríamos dibujar como referencia una línea que vaya desde el origen 0,0 hasta el punto donde comienza a dibujarse el rectángulo. Y ese rectángulo está dibujado en el punto 100,100. Así que voy a poner el ángulo en 0 para que esto no se rote nada. Voy a dibujar entonces una línea desde el origen del sistema de referencia hasta el punto donde está iniciándose a dibujar el rectángulo. Este rectángulo tiene 150 píxeles de ancho y 60 de alto. Entonces, cuando yo estoy rotando acá, en realidad lo que está rotando es la referencia que genera esta línea, que la mayoría de las veces va a ser una línea imaginaria y aquí la estoy dibujando solo para que sea visible. Entonces, cuando yo rote algo, va a girar con respecto a este punto que está acá arriba, a la izquierda, y va a girar todo lo que esté después de eso. Así que acá si yo pongo, voy a girar esto 30 grados, entonces gira todo 30 grados con respecto a esta línea, ¿sí? Si yo quiero dibujar solamente el rectángulo, entonces comento la línea y el rectángulo va a estar girado 30 grados con respecto al origen del sistema de referencia. Vamos a volver al inicio, vamos a rotar, vamos a poner acá rect y vamos a poner un rectángulo en una posición distinta. Voy a quitar el giro. Voy a poner un rectángulo en una posición 300 píxeles a la derecha, 300 píxeles hacia abajo, dos rectángulos iguales. Pongámoslo un poquito más arriba para que se note un poquito más lo que quiero hacer. Ahí tengo dos rectángulos. Si yo pongo rotate 45, van a girar ambos rectángulos 45 grados. Pongamos acá un ángulo menor, 15 grados. Ahí están rotados los rectángulos 15 grados. ¿Qué pasa si yo quisiera girar solo un rectángulo? Que eso puede pasar muchas veces. Lo que podemos hacer es agrupar para un rectángulo con push y pop. Por lo tanto, este rotate que está acá va a afectar solo a este rectángulo y no va a afectar a este rectángulo que está escrito más abajo. Si ejecutamos esto, entonces un rectángulo sigue manteniéndose derecho, que es este rectángulo que está en esta línea que está acá, y este otro rectángulo sí está girado una cierta cantidad. Vamos a usar otra forma de girar. En realidad vamos a ver otra opción. Esta opción que funciona solo para rectángulos, que es dibujar un rectángulo con respecto a su centro, que es Rect Mode Center, que también vimos en una clase pasada. Voy a dibujar esto, voy a quitar este giro que está acá, voy a comentarlo. Entonces ahí están ambos rectángulos, este que está acá y este que está acá, están dibujados con respecto a su centro. Por lo tanto, el centro de este rectángulo coincide con el punto 100,100 y el centro de este rectángulo coincide con el punto 300,200. Si yo pongo rotar acá, entonces sigue pasando exactamente lo mismo, solamente que ahora lo que gira es el rectángulo con respecto a su centro. ¿Qué pasaría si yo quiero, por ejemplo, este rectángulo que está acá, girarlo efectivamente solo con respecto a su centro y que no se traslade? Entonces lo que debemos hacer acá es poner un push y un pop al terminar y tenemos que hacer que el centro del rectángulo coincida con la posición donde fue dibujada. Por lo tanto, acá yo puedo poner 300,200. Si yo cambio el sistema de referencia a ese punto, entonces este rectángulo lo quiero dibujar en la posición 0,0 porque el traslado al sistema de referencia ya lo hice. Así que si yo ejecuto, no cambia nada, solo que incluí la función translate para cambiar el sistema de referencia de este rectángulo. Por lo tanto, si yo ahora giro este rectángulo una cierta cantidad, por ejemplo 45 grados, este rectángulo que está aquí solo va a girar y no se va a trasladar con respecto a otro punto. Por ejemplo, si yo quiero que esto esté controlado con la posición X del mouse, cuando yo ejecute acá y cuando yo mueva el mouse hacia la derecha, la posición del rectángulo va a girar siempre con respecto a su centro. Así que estas son algunas opciones para
mostrar objetos y girarlos con respecto a algún punto específico. Fíjense que todos los objetos siempre giran entonces con respecto al origen del sistema de referencia. Si este translate que está acá yo lo quito y ejecuto, entonces, bueno, también está girando con respecto al centro porque ahora el rectángulo está en su centro, pero voy a poner acá 300 y 200. Si yo ejecuto, el rectángulo sigue apareciendo ahí, pero si yo muevo el mouse, ahora el rectángulo está girando con respecto al centro del sistema de referencia, que está acá arriba a la izquierda. Eso no es muy cómodo porque el rectángulo desaparece en algún momento, así que por eso es mejor poner un translate para que el sistema de referencia esté acá en el centro y este rectángulo poner en el origen de ese sistema de referencia. Ejecuto y ahora ese rectángulo solamente gira con respecto a su centro. Ya, a ver, lo siguiente que vamos a hacer es trabajar con texto. Vamos a ver cómo mostrar información y textos en general. Vamos primero a arreglar esto, vamos a ejecutar, así esto era lo último que habíamos hecho recién. Vamos a iniciar sesión en nuestra cuenta porque va a ser necesario para hacer algunas cosas que queremos hacer. Ahí está el código, está por defecto un código en blanco y vamos a empezar a mostrar texto. Hay varias formas de hacerlo, pero vamos a revisar algunas. Primero, para mostrar texto en pantalla, de nuevo, ajustemos el ancho del canvas, corramos esto un poquito hacia acá, pongamos acá un texto cualquiera. Pongamos text, que es la función para mostrar un texto. Esto necesita 3 parámetros por lo menos. Y el texto que queremos mostrar tiene que estar entre comillas. Acá vamos a decir, hola, ¿cómo están? Vamos a poner vamos a arreglar el texto, podemos poner una coma. Y acá faltan 2 parámetros. Vamos a checar esto un poquito. ¿Y qué parámetros faltan? Falta la posición donde queremos poner este texto. Si escribimos acá 100,100, que ya sabemos más o menos que está en esta zona, entonces desde ese punto va a empezar a escribirse hacia el costado el texto hola, ¿cómo están? Pongamos acá otro signo de interrogación. Ejecutamos y ahí está el texto. Se ve un poco pequeño el texto, pero no se preocupen, podemos agrandarlo, podemos cambiar su color, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos cambiar el color de este texto? De la misma forma que cambiamos color de las distintas geometrías que dibujamos en la clase anterior. Y eso se hacía con la función fill. Si yo quiero un texto, por ejemplo, rojo, pongamos acá 255 para la componente R o roja, 0 para la verde y 0 para la azul. Y si ejecutamos acá, entonces el texto se transforma a color rojo. Hagámoslo un poco más grande para que se note mejor. Para hacer un texto más grande, antes del texto tenemos que poner la siguiente función, text size. Como es una palabra compuesta, la primera palabra va con minúscula y la segunda comienza con mayúscula. Y acá podemos poner un número que va a dar cuenta del tamaño del texto. Si yo pongo 40, el texto se va a ver más grande. Si yo acá pongo 20, se va a ver un poco más chico. Si yo pongo 10, aún más chico. Por defecto, no recuerdo qué tamaño utiliza, pero debe estar por ahí en tamaño 12 o 14, más o menos. Para que se note bastante acá, pongamos un tamaño, no sé, 24. Ahí está. Así que ahí estamos mostrando un texto en el canvas. Esto corresponde a la posición del texto, por lo tanto acá si yo pongo mouse X y mouse Y, entonces ese texto se va a mover de acuerdo a cómo yo mueva el mouse en el canvas. Dejémoslo fijo en la posición 100,100. Ya le dimos color a ese texto. Podré cambiar el color de la línea con stroke. Probemos. Si pongo stroke, un color azul para que sea evidente, ejecutamos acá y si se fijan, efectivamente al texto le añade una línea de color azul, de la misma forma que cambiamos el color de las distintas geometrías. Así que podemos alterar a nuestra conveniencia
los colores de relleno, los colores de la línea, el tamaño del texto. El mismo texto también lo podemos alterar y la posición de ese texto. Si yo acá pongo la mitad del canvas, width medios, de acá height medios, entonces el texto se comienza a escribir desde el centro del canvas hacia la derecha. ¿Cómo puedo hacer que este texto quede centrado? Si yo quiero centrar un texto con respecto a este punto, entonces existe la opción de poner una función textAlign. Así. De nuevo es una palabra compuesta, text va con minúscula, align con mayúscula. Y aquí puedo tener dos opciones. Si yo escribo textAlign center y ejecuto, entonces el texto se alinea con respecto al centro. ¿Cuál es el centro? En este caso el centro va a ser este punto que estoy especificando acá. Si yo pongo otro center separado por una coma, entonces el texto también se alinea con respecto a ese punto. ¿Por qué necesito dos center? Porque un center sirve para alinearlo horizontalmente con respecto a este punto y el otro center sirve para alinearlo verticalmente con respecto al mismo punto. Para que quede más claro, podríamos hacer lo siguiente. Vamos a dibujar un punto. Vamos a dibujar un punto en esta misma posición y vamos a dar un ancho para que sea notorio de 3, podría ser. No quiero que esto altere lo otro, así que voy a poner un push y un pop. De esta forma, ese stroke, acá me falta stroke white para darle un grosor a la línea. Si yo ejecuto, entonces ahí hay un punto que no se ve mucho. Pongámoslo más grande. 10. Ahí está. Entonces, ya, voy a quitar este textAlign que está acá arriba. Entonces, fíjense que el texto se comienza a dibujar con respecto a ese punto que está establecido acá. Que acá ese punto lo puse solo como referencia. Si yo pongo textAlign con un solo center, entonces el texto se centra con respecto a ese punto, pero se centra solo horizontalmente. Si yo pongo otro center, entonces el texto también se alinea verticalmente con respecto a este punto elegido. Así que si quieren alinear un texto con respecto a algún punto, entonces tengo que usar esta opción con estos dos argumentos. Ese punto lo vamos a quitar porque solo servía como referencia para ver cómo alineaba el texto p5.js. Vamos a hacer algo distinto ahora. Vamos a crear una variable acá arriba. Vamos a poner una variable que se llame texto1 y este texto va a ser hola. Punto y coma acá. Vamos a poner otra variable que sea texto2 y vamos a poner acá igual, vamos a poner una coma y vamos a poner, de hecho, lo mismo que estábamos escribiendo abajo. ¿Cómo están? Punto y coma al final. Así que tengo dos textos ahora ingresados como variables. Texto 1, cuyo valor es hola, y texto 2, cuyo valor es coma, ¿cómo están? Vamos a poner un espacio acá. Ahí sí. Este texto que está acá, bueno, si yo ejecuto va a pasar exactamente lo mismo. O sea, no estoy haciendo uso de estas dos variables. Pero ¿qué pasa si yo sí quiero hacer uso de esas dos variables? Entonces, yo puedo poner acá como argumento un texto. O sea, estoy diciendo qué cosa quiero que me muestre en el canvas, texto 1. ¿Y qué es texto 1? Es la palabra hola. Así que si yo ejecuto, me va a mostrar hola. Si yo acá cambio esta variable por otra, por texto 2, me va a mostrar coma, cómo están. Pero si yo quiero poner ambas, quiero que diga hola, ¿cómo están? Usando estas dos variables, puedo poner texto más texto 2. Si yo ejecuto, no pasa lo que yo esperaba. Podemos hacer... ¿en qué fallé? Porque puse texto cuando la variable en realidad se llama texto1. Ejecuto y ahí aparece exactamente lo mismo que teníamos recién, solamente que ahora los textos los tengo incluidos como variables. Yo podría poner acá, hola estudiantes, ¿cómo están? Entonces cambio simplemente acá en la variable y no en el texto. Hola estudiantes, ¿cómo están? De igual forma, si a mí me falta escribir algo acá, yo puedo poner aquí un signo más, puedo poner unas comillas y poner
espero que bien. Entonces, corramos esto acá para que quede todo en una línea. Si yo ejecuto, me va a decir texto 1, hola estudiantes. Me va a decir al lado, texto 2, ¿cómo están? Y después me va a decir lo que yo puse acá. Espero que bien. Por lo tanto, la frase completa va a decir, hola estudiantes, ¿cómo están? Espero que bien. Hagamos otra prueba con este texto. Vamos a borrar estos textos. Vamos a borrar esto que está acá. Vamos a generar dos variables numéricas. Let num1 igual a 5. Y acá let num2 igual a 10. O sea, num1 y num2 son números enteros. Voy a poner acá una tercera variable que se llame suma. Ya a esta variable llamada suma le voy a asignar el valor de la suma de los dos números anteriores. O sea, voy a poner num1 más num2. Si yo ejecuto esto, entonces la variable suma va a tomar el valor 5 más 10, o sea, 15. Yo puedo, ese valor también lo puedo incluir como texto en el canvas y voy a poner acá, por ejemplo, suma, porque quiero que me diga el valor de esta suma en una posición determinada. Pongámosla de nuevo justo en la mitad del canvas. Si yo ejecuto, me muestra 15, porque num1 más num2 es 15. Pero antes de esa suma yo podría poner un texto que diga, la suma es, dos puntos, acá me va a faltar un signo más, porque quiero que diga, la suma es, y al lado quiero que me diga el resultado de la suma. Si yo ejecuto esto, me dice, la suma es 15. Si quiero añadir un espacio entre los dos puntos y el valor de la suma, pongo un espacio acá entre estas dos comillas, ¿no? Y ejecuto. Así que también funciona con valores numéricos, no solo con valores que tienen texto dentro de sus variables. Fíjense que estas comillas que estoy ocupando, comillas dobles acá, también yo podría ocupar comillas simples. Si ocupo comillas simples y ejecuto, el resultado no cambia. Así que también es posible hacer eso. Si yo pongo doble comilla y acá pongo doble comilla y ejecuto, entonces fíjense que como estoy ocupando doble comilla, entonces esta comilla simple me la muestra acá en el texto, ¿no? Así que puedo mezclar comillas si es que hay alguna comilla que yo quiero que aparezca en el texto. Así que por ahora lo voy a quitar porque no es necesario. Ejecuto y me dice de nuevo la suma es 15. Ya aquí abrimos un nuevo programa, un nuevo código, un nuevo editor y vamos a crear una variable que se llame texto1 y vamos a poner un texto lo suficientemente grande para mostrar algo que quiero mostrar. Vamos a poner acá hola estudiantes. Vamos a preguntar cómo están. Espero que bien y que hayan disfrutado de sus vacaciones. Entonces tengo una variable que se llama texto1 que incluye todo este texto que está acá entre comillas. La idea es mostrar ese texto en el canvas, así que eso lo hacemos con la función text. Y acá como primer parámetro ponemos la variable que incluye el texto, que se llama texto1. ¿Y en qué posición? Podría ser justo en la mitad del canvas. Si ejecutamos y vemos el texto, bueno, se ve un poco pequeño y se ve corrido hacia la derecha, ¿cierto? Entonces podríamos poner acá 0 para que se empiece a dibujar el texto en el eje X igual a 0, o sea, desde esta posición más o menos. Si ejecutamos ahí el texto se ve completo. Para efectos de lo que quiero mostrar, vamos a agrandar el texto con text size y vamos a poner un tamaño de 30. Si ejecutamos, ahí se ve mejor la letra, se puede distinguir y el problema ahora es que el texto no se ve completo. Entonces, una ventaja que tiene esta función text es que yo puedo todavía incluir dos parámetros más. Esos dos parámetros corresponden a una caja virtual que es el lugar donde va a estar incluido el texto que estoy escribiendo. O sea, yo puedo elegir acá, por ejemplo, un tamaño de 300 píxeles de ancho y 300 píxeles de alto. Me falta una coma entre medio. Ahí está. Y al ejecutar, entonces, el texto se me muestra en esta posición, 0, la mitad de la altura, y en una caja que tiene un tamaño de 300 por 300 píxeles. Si yo cambio alguno de estos valores, por ejemplo, hago o me imagino una caja para el texto más ancha,
y ejecuto, entonces el texto va a ocupar mayor tamaño de forma horizontal y se ajusta al tamaño vertical. Si yo acá disminuyo un poquito este número, el 300, lo pongo en 200, no pasa nada porque el texto todavía sigue cabiendo en esta altura de 200 píxeles. Si yo acá pongo 100, ahí el texto ya se empieza a truncar. Así que pongamos un valor mínimo 200. Ahí funciona bien. Eso quiere decir que si este valor yo lo excedo, pongo 500 por ejemplo, o más grande todavía, 600, el resultado es el mismo. Porque hay una caja virtual que es muy amplia, pero el texto queda de alguna manera escrito como en la parte superior de esa caja. Así que esto es otra forma de mostrar texto en el Canvas cuando el texto es demasiado grande. Trabajemos con un texto un poco más pequeño. Vamos a poner eso. Vamos a quitar estas dos opciones. Vamos a ejecutar. El texto se va a ver centrado con respecto al centro, porque acá estoy indicando ese punto que es el centro. Para que se aprecie un poquito mejor, voy a quitar la línea, voy a comentar acá, y ahí dice, hola, ¿cómo están? Espero que bien, y ese es el resultado que quería. Pero, ¿qué pasa si yo quiero un tipo de letra distinto? Por defecto, P5 me ocupa un tipo de letra que es como una letra Arial, creo. Pero, ¿qué pasa si yo quiero ocupar una letra distinta? Por ejemplo, una Times New Roman o alguna otra fuente de texto. Para eso, primero tenemos que contar con el archivo que tenga esa tipografía. Y eso se obtiene generalmente en un formato de archivo que es TTF. Hay otros formatos de archivos de texto, no archivos de texto, sino que archivos de fuente, de tipos de letra. Entonces, para tener disponible un tipo de letra distinto, primero lo que tenemos que hacer es cargarlo acá. Y eso se hace en esta opción, presionando el botón más, y acá tengo opción de crear un directorio, de crear un archivo o de subir un archivo. Acá yo tengo un archivo en mi computador que es el que incluye el tipo de letra, así que voy a presionar subir archivo. Acá puedo arrastrarlo o puedo hacer clic y voy a incluir Times New Roman. Ustedes no están viendo eso porque se abrió una ventana distinta que no estoy mostrando en pantalla, pero pueden cargar un archivo como lo han hecho muchas veces. Así que voy a abrir y aquí me genera una ventana donde me dice el archivo que fue cargado. El archivo se llama times.ttf, que si yo cierro acá, ese archivo cuando está cargado queda disponible en estos archivos que tengo acá a la izquierda. Sigo teniendo los mismos archivos que tenía al principio, el HTML, el JS, que es donde estamos editando, el CSS, y ahora aparece este archivo TTF. Este archivo TTF incluye el tipo de letra, en este caso específicamente el tipo de letra Times New Roman. ¿Cómo hago entonces? Vamos a ocultar esto. ¿Cómo hago que este texto adquiera un tipo de letra distinto? Siempre que sea necesario ocupar un archivo distinto, una imagen, un audio, un video o un tipo de letra, que es lo que vamos a hacer ahora, se recomienda encarecidamente ocupar una función que se llama preload. Así que vamos a escribir function preload y paréntesis de bigote. Esas llaves que están ahí. Así que este function preload es similar al setup, es similar al draw, pero la ventaja que tiene es que si yo quiero cargar archivos o si quiero utilizar archivos distintos, esta función carga primero los archivos y después sigue con la ejecución del programa. De esa forma no vamos a tener complicaciones en acceder a los distintos archivos. Si no ocupáramos esta función, es posible que el programa se siga ejecutando aun cuando no ha cargado los archivos que pensamos utilizar. Así que cada vez que queramos utilizar archivos distintos, mejor es precargarlos, que es lo que significa preload, para que esos archivos estén disponibles en el código que está acá en Setup y en Draw. Primero vamos a ocupar una variable que es la que va a incluir este tipo de letra. Así que vamos a poner acá, vamos a escribir fuente. Así que fuente va a ser la variable que va a incluir este tipo de letra Times New Roman. Y acá en fuente vamos a cargar ese tipo de archivo. Así que eso se hace con una función específica que se llama loadFont y que recibe como argumento el nombre del archivo que incluye el tipo de letra. En este caso el archivo se llamaba times.ttf. Esto entre comillas. Estas comillas de nuevo pueden ser dobles o simples y no tendríamos ningún
problema. Vamos a dejarlo con comillas dobles. Si ejecutamos este programa, no estamos teniendo ningún problema. Tenemos entonces la variable fuente. A esa fuente le asignamos la tipografía que queremos utilizar. Este nombre es el nombre del archivo. Lo había puesto con doble comilla recién. Volvamos a hacerlo así, aunque da lo mismo. Y funciona. Pero ya, ahora, ¿cómo hago que este texto tenga este tipo de fuente? Para eso, antes del texto que estamos mostrando, podemos poner la siguiente función, que es textFont. Y como argumento va a recibir la variable que tiene asignado el tipo de letra. ¿Cómo se llama esa variable? Esa variable se llama fuente. Así que acá yo pongo fuente, ejecuto y ahora el tipo de letra cambia. Le asigné un tipo de letra distinta. Esta es la opción para otorgar distintas características a texto, incluido un tipo de letra distinta. Por ahora creo que estamos bien. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Chau.